gracias al fenómeno de la luz tenemos la teoría de la relatividad. La velocidad de la luz viaja a determinados kilómetros por hora y cosas de ese tipo. Entonces, gracias a ese conocimiento de la luz es que, digamos, la ciencia ha avanzado rápidamente. Cuando el mundo estaba a oscuras, cuando el mundo no entendía qué era la luz, no existía una formulación sobre la velocidad de la luz y sobre la interpretación del día y la noche de una manera científica, el ser humano permanecía en total oscuridad y en temor. O sea, existían los temores de lo desconocido. Entonces, se interpretaba la vida de otra manera. Era donde más florecieron los temores en el ser humano, fue donde más florecieron las religiones, porque las religiones trataban de dar interpretación a ese mundo desconocido en una forma, digamos, espiritual, y al mismo tiempo darle una connotación de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces, el tema es que el ser humano ha avanzado y hoy en día nosotros nos lamentamos, diría yo, en cierta forma, de que ya muy poca gente vuelve a las iglesias, muy poca gente frecuenta las iglesias regularmente. Yo, en lo personal, si acaso veo una iglesia cada mes o cada 2 meses, porque el mundo moderno nos enfrasca en determinado tipo de actividades y uno se desentiende de lo que no puede uno, de lo que uno en teoría no necesita, en teoría no necesita para vivir. Entonces, esa interpretación del mundo actual, esa interpretación de cómo nosotros entendemos lo que es la vida, lo que es el día a día y lo que puede ser el día que uno ya no vuelva a vivir, ya no se levante para la vida. Esa interpretación de la vida y la muerte tiene que tener una razón, tiene que tener un entendimiento por parte de nuestra mente, de nuestro conocimiento. Y esa es la forma como hoy en día tendríamos que combinar el conocimiento científico al conocimiento espiritual. Lo que tú decías en la conversación anterior, el ser humano se tiene que conocer a sí mismo, pero conocer a sí mismo también depende de cuántos temores tenga uno adentro y cuántos temores tiene o demonios tiene uno que dejar sacar de su mente, de su corazón. Creo yo que esa es la forma como uno tiene que vivir la vida, tratando de quitarse esos demonios o esos temores que no lo dejan a uno ver la luz. No sé, ¿qué opinas, Will? La primera pregunta, cuando tú dices luz, ¿tú te refieres a cuál luz? ¿A la luz que tú ves aquí? ¿Esta luz? No, me refiero a la luz del universo. O sea, el universo, digamos que si el universo tuvo un origen, al comienzo había oscuridad. Digamos, no había luz. Pero si nosotros nos ponemos en el conocimiento del universo, nos damos cuenta que los cuerpos celestes, los cuerpos estelares, los cuerpos que están ahí circulando en el universo, tienen un espacio entre ellos y ese espacio es oscuridad. Sí. Lo único que nosotros conocemos como seres humanos son los cuerpos. La luz que emiten esos astros. Los cuerpos. Entonces, la luz que nosotros vemos y que interpretamos como que podemos de esa manera tener un día y podemos descifrar los colores de la naturaleza, porque en la oscuridad no se pueden apreciar los colores porque no se refleja la luz. Entonces, nuestra fisiología humana está hecha para vivir en la luz, no está hecha para vivir en la oscuridad. Por tanto, nosotros perdemos mucho sentido de la vida cuando estamos en la oscuridad. Entonces, lo que yo quiero decir es que el mundo, el universo que nosotros conocemos, el que nosotros podemos interpretar es el universo que conocemos como la luz. El universo que se proyecta, la luna, el sol, lo que brilla, lo que da luz. Lo que brilla. ¿Sí? Sí. Para nosotros eso es el mundo conocido. Lo que está oscuro, si tú ves en las noches el cielo estrellado, ¿tú qué ves? ¿La oscuridad o las estrellas? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eso que tú dices está basado,
en la capacidad de tus sentidos, porque en la realidad la luz que tú ves es solamente una sola parte de esa energía. Hay un mundo de otras partes de esa energía que no vemos porque no tenemos los sentidos para verlo. Porque fíjate, después del rojo viene la energía de infrarrojo, ¿sí? Y después del infrarrojo sigue el microwave energy. Y después de microwave sigue las radio waves, energía. Pero tú no la ves, no la vemos. Después del azul, ¿cierto? Vienen otras energías mucho más poderosas que no vemos, los rayos X, ultraviolets, gamma rays, etc. Y siguen Pero siendo todo eso hace parte de esa energía. Sí. Sí, pero o sea que lo que uno ve es solamente vemos porque nuestros ojos solamente tienen la capacidad de ver ese pedacito de ese continuum de energía, ¿cierto? Sí. Ahora, solamente para vamos eso. a este contexto, entonces el mundo de los ciegos, ¿cuál es? No, pues el mundo de los ciegos debería ser una total oscuridad porque ellos no tienen los ojos, los simples ojos para registrar la luz visible, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está cómo se puede determinar qué es conocimiento entonces en ese sentido? ¿Sí me entiendes? Si el conocimiento nuestro como seres humanos está basado en la luz, y yo llevo muchos años tratando de entender la famosa teoría de la relatividad y tratar de explicármela en mi mente, entonces, ¿cómo hace una persona que no tiene el sentido de la visión, que no puede interpretar la luz, y más si es una persona que ha nacido sin ese sentido, entonces no tiene el concepto de colores, por más de que uno le explique es que el verde es verde por científicamente explicado, nunca lo va a interpretar como el verde que nosotros vemos. Sí. Pero sabes que esa persona crea una realidad basada en sus otros sentidos. Por ejemplo, los sentidos del olfato, del oído, del tacto. O sea, cuando la persona toca, cuando la persona toca, él va creando como un mapa de la realidad, ¿cierto? Y cuando oye también. Y así tú ves en diferentes animales. Hay animales, por ejemplo, que ven solamente, creo que las mariposas, ven en el ultraviolet. O sea que el mundo de ellos es basado en lo que ven en ultraviolet light, ¿cierto? Sí. Los bats, los murciélagos, sí, ellos producen, el mundo de ellos está basado en ese radar prácticamente, ¿cierto? Golpea allí y se devuelve, ¿cierto? Sí, ellos emiten un sound, ¿cierto? Golpea allá, se devuelve y entonces va creando un mapa, ¿cierto? Sí, él va a ver, ¿cierto? Él va a ver a través de ese sentido. Ok, entonces, ¿cierto? En nuestra discusión anterior, entonces, ¿qué es realidad? No, pues entonces para mí lo que yo decía era que ahí viene la parte del ser humano que llamamos conciencia, ¿cierto? La capacidad de uno percibir, ¿cierto? Las realidades. Pero entonces ahí es donde uno creo que tiene que ver cómo es que el ser humano, cómo es que nosotros aprendemos a percibir nuestro mundo. Porque fíjate que cada uno de nosotros tiene un mundo completamente diferente. Tú ves el mundo en una forma, Juan lo ve en otro, estamos mirando lo mismo, por ejemplo. Pero tú lo ves diferente, Juan lo ve diferente, yo lo veo diferente. ¿Y es por qué será? Porque ahí es donde se da uno cuenta que el ser humano, ¿cierto? A medida que va creciendo, con esa pequeña capacidad de conciencia que se llama, ¿cierto? Que es lo que le diferencia a uno de la otra parte de la vida que se llama la vida animal y la vida vegetal, ¿cierto? Que tenemos esa pequeña, así es, spark de conciencia, ¿cierto? Nos ayuda a empezar a interpretar este mundo. Pero una de las cosas que se dice es que nosotros nacemos con una pequeña spark, con un pedacito, ¿cierto? El resto de nosotros, hazte cuenta, una parte es luz y 9 partes es
es oscuridad, es unconsciousness, ¿cierto? Una es la conciencia, la consciousness, y las 9 otras partes es la unconsciousness, que se construye a través de la educación que uno va recibiendo, ¿sí? A medida que uno va creciendo, uno va, ¿cierto?, absorbiendo un mundo de conceptos, de ideas, Va pasando de los papás. sí, de ese mundo inconsciente al mundo consciente. No, tú vas creando, uno va acumulando ideas de cómo es este mundo, ¿cierto? Los papás a uno le enseñan un mundo de cosas, ¿cierto? La sociedad, cuando va al colegio, otras. Y todo lo que uno va leyendo, lo que uno va viendo, uno va adquiriendo como conceptos, ideas, ¿cierto? Y eso es lo que va formando a uno la tal personalidad, ¿cierto? Eso es un mundo de cosas exteriores, ¿cierto? Y uno va creando el mundo de uno. Por eso es que, yo no sé si ustedes ven lo mismo, de que una persona ve el día y dice, uy, este día está horrible, ¿cierto? Y otro lo mira y dice, está hermoso, ¿cierto? O una persona ve el cielo en donde hay una luz, una luna llena hoy, y sí, uno lo mira, interpreta la luna llena de una manera y el otro lo interpreta de otra manera. Exacto. ¿Basado en qué? ¿No? Sí, esos gustos son basados en qué? En una experiencia que la persona tuvo. Esta es una experiencia luminosa. ¿Ese quién es? Este soy yo. Sí. Como las mujeres, ¿no? O sea, todos tenemos gustos diferentes. Sí. Esta es una experiencia luminosa. Venga, les muestro donde yo quiero llegar. Esta foto es un árbol. Un árbol que está iluminado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se iluminan los árboles? ¿Cuándo se iluminan los árboles? Sí. Cuando le colocan luces, pues normalmente no se iluminan, creo. ¿En qué época del año? En diciembre. En diciembre, regularmente los árboles los adornan con luces de colores. Sí. Para simbolizar, pues, la luz de la Navidad, el nacimiento de Jesús, conmemorar cierto tipo de eventos en la historia y digamos, traerlo a uno como al cuento de la Navidad. Esta foto fue tomada hace una semana. Sí. ¿Dónde? En una ciudad llamada Melrose, aquí en Massachusetts. No me vas a decir que eso es una Kirlian Photography, pues. ¿Una Kirlian Photograph? No. Esta foto es real, no está maquillada, sí. no está hecha con Photoshop. Sí. Resulta que yo pasaba por uno de los parques de esa ciudad en estas noches, que tuve que ir a buscar algo a una ciudad, hacer un mandado, los que le manda a uno la mujer a hacer. Entonces, resulta que fui a Melrose y pasé por ese parque buscando la dirección que yo quería, a donde quería llegar, y yo dije, bueno, pero estamos en julio, ¿y cómo demonios ese árbol tiene luces de Navidad todavía? Esta ciudad, la gente de mantenimiento de esta ciudad como que no trabaja, o fue que les gustó mucho el arbolito de Navidad que lo han dejado todo el año prendido. Eso fue mi pensamiento. Pero entonces, fíjate, a donde yo quiero llegar es que los conceptos de lo que nosotros entendemos no siempre son lo que son. O sea, a donde yo quiero llegar es que este árbol, si usted ve la foto y dirán, uy, eso fue en Navidad, pero el señor, si es aquí en Massachusetts, debería estar abrigado porque, mire, está con camisa de verano. Sí. Entonces, si uno analiza la foto, uno sabe que no fue en Massachusetts. Uno cree que no es en Massachusetts la foto porque es en Navidad, porque está el árbol prendido atrás. Pero resulta que no fue en Navidad, fue en verano. Y lo que sucede es que en esa ciudad a esos dos árboles no les han quitado las luces. Entonces, en estas noches hubo luna llena. ¿Sí te acuerdas, Will, que a ti te gusta? Sí. Estuvo hermosa, ¿no? Yo tomé esta foto. Uf, te quedó pero linda. Entonces, el teléfono tiene la cámara del teléfono tiene una propiedad de que yo puedo aumentar 100 veces el zoom. ¿Ese es el último iPhone? Sí, este es Samsung. Entonces, yo puedo aumentar 100 veces el zoom del teléfono
Y técnicamente lo único que me hace falta es ver si hay habitantes en la luna, porque lo que yo digo en mi post que puse en el Facebook es que parece que están en Navidad en la luna porque hay luces, ahí se ven como luces, ¿no? La luna parece No, pues que te quedó, wow, pero perfecta. Wow. Sí, ¿ya? Entonces, muy bueno. Todos estos ejemplos que te pongo yo, o que estoy poniendo aquí a colación, es que el concepto que tenemos nosotros de la realidad depende de nuestra propia interpretación. O sea, pueda que exista allá fuera de nosotros, de nuestra mente, pueda que exista la realidad, la verdadera realidad, en otras palabras. Pero en nuestro interior, nosotros interpretamos esa realidad a nuestro acomodo, a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿correcto? Sí, exacto. Así es. Entonces, a donde yo quiero llegar es que, para que ustedes entiendan el tema de lo que queremos hablar hoy, es que de acuerdo a esa interpretación de la realidad, también nosotros tenemos la interpretación de un Dios. Entonces, el Dios que yo interpreto no puede ser el mismo que tú interpretas porque tu realidad es diferente. Exacto, así es. Así es. ¿Cómo interpreta la realidad, Will? O sea, ¿cómo la concibe desde su misión? Don José me ha hablado mucho que su merced tiene una visión holística sobre la realidad, sobre el ser humano. Nos gustaría, sería un placer para mí escuchar ese tipo de visión que su merced tiene. Pues yo todavía me considero como un estudiante de esta vida todavía. Creo que estoy continuamente tratando de entender esa realidad, creo. Yo, por ejemplo, vengo del mundo, aunque me crié en el mundo católico, tú sabes, yo desde muy temprano empecé a estudiar yoga y he estudiado mucho las escuelas del este. Orientales. Orientales, ¿cierto? Y el punto de vista es muy diferente, ¿cierto? Lo que decía José, por ejemplo, sería la base para uno empezar a ver más la realidad. Lo que él dice es precisamente lo que se dice allí en este punto de vista, es que nosotros proyectamos una realidad, ¿cierto? Nosotros proyectamos nuestra realidad y aquí al frente está la realidad real, ¿cierto? Aquí está lo real, pero nosotros proyectamos la nuestra, o sea que nosotros no vemos lo que es real, ¿cierto? Nosotros solamente vemos esa proyección que tenemos en la mente, ¿cierto? Pero entonces, para uno poder ver esa realidad, que hablas de la pregunta que haces tú, está varios caminos que uno podría seguir, ¿no? Y ahí es donde está ese continuo esfuerzo, estudio de esos métodos que se han desarrollado hace miles de años allá en el Oriente, ¿sí? Es muy diferente al punto de vista cristiano, maometano, hebreo, ¿no? Judío, sí. Sí, con las tres religiones de Occidente. Judeo-cristianas. Sí. Allí ellos han investigado por miles de años el ser humano profundamente, ¿cierto? Y entonces una de las cosas que hay que hacer es tratar de descubrir, uno tiene que empezar es por uno mismo, ¿cierto? Darse cuenta realmente quién es uno. Esta es una de las primeras preguntas, ¿cierto? Realmente quién es uno, quién soy yo, ¿sí? Entonces ahí cuando uno empieza a hacerse esa investigación se da cuenta que eso que nosotros llamamos que damos tanto valor en nuestra sociedad que es la personalidad. Y en realidad son personalidades. No es que uno tenga una personalidad, uno tiene un mundo de personalidades. Porque tú por la mañana
actúas en una forma Amanece y, berraco uno en las mañanas. sí, sí, y reaccionas con una persona en una forma, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y cuando tú ves a otra persona, reaccionas con esa persona en otra forma, ¿cierto? Debido a cómo es que tú valoras a cada uno de esos individuos, ¿cierto? Sí. Si yo tengo mi experiencia, algo súper negativo acerca de los hindúes, por ejemplo, entonces cada vez que veo a un hindú, mi personalidad cambia, ¿cierto? Si yo valoro mucho a tal otro, entonces yo inmediatamente cambio. De hecho, muestro muchas, de ahí donde viene el tal nombre personalidad, viene de los griegos. Y no, y ahí Que donde... persona era la máscara que ellos se ponían cuando hacían sus cosas de teatro. Sí, Una persona es una máscara. sí. O sea, en realidad pues cuando uno empieza a mirarse a sí mismo, uno se da cuenta que uno tiene un mundo de máscaras, ¿cierto? Cantidad de máscaras. Entonces lo que uno tiene que tratar es empezar, hay varios métodos, ¿cierto? Y escuelas diferentes y todo eso, donde uno trata de ir cada vez más quitándose todas esas capas que tiene, ¿cierto? Que no son reales, que no es lo que uno es realmente, ¿cierto? Hasta que llegue a ese centro de uno, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí yo por lo que te digo, yo solamente estoy diciendo como el método, ¿no? Porque yo no he llegado allá, ¿cierto? Yo estoy en la búsqueda, pero esa sería desde ese punto de vista, como utilizando la palabra espiritual interior, ¿cierto? Porque por eso te decía antes, la ciencia trata de descubrir esta realidad, ¿cierto? Con otro método completamente diferente. En este mundo interior, tú eres el experimentador y tú eres el objeto de experimentación, ¿cierto? En la ciencia, tú como experimentador tienes que estar afuera de todo el proceso, ¿cierto? Tú no te incluyes ahí. Eres un observador en la ciencia. Eres un observador completamente y todo es a través de todos los sentidos que tú tengas exteriores ayudados por la nueva tecnología que descubrimos, ¿cierto? En el otro camino es el desarrollo de nuestra propia tecnología interior, donde se ha descubierto que nosotros tenemos muchos otros sentidos, digamos, ¿cierto? Muchas otras dimensiones que uno puede conocer más lo que realmente es. ¿Sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, de ver esto, digamos, yo tengo algo aquí al frente, ¿cierto? Digamos que esto sea una flor, ¿cierto? Si en el momento que yo vea la flor o el objeto, inmediatamente en el intelecto mío viene la imagen de la flor, ¿sí? Inmediatamente viene un nombre acerca de ese objeto, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer eso, inmediatamente yo realmente me pierdo de la realidad de este objeto, porque mi mente es la que está. Yo estoy mirando este objeto a través de mi mente, de esos conceptos, de esas ideas, ¿cierto? Yo tengo que parar, yo tengo que hacer que mi mente pare de funcionar para yo poderme realmente conectar con este objeto y ver esa realidad, ¿cierto? Mi mente no puede entrar ahí, porque apenas mi mente entra, yo voy a ver es una proyección de ese objeto. Pierdo la conexión. Y eso es lo difícil para nosotros, entenderlo. ¿Cierto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el intelecto es lo máximo que existe, ¿cierto? Lo único que existe. ¿Sí? El hombre hace muchos años, miles de años, ha descubierto que no, que el intelecto es solamente una partecita de la mente de uno, ¿cierto? Y para nosotros, en las sociedades occidentales, es muy difícil ese concepto de que hay algo más, ¿cierto? Algo más que el intelecto para descubrir la verdad. A veces, Ellos hablan de tres niveles, de tres centros principales, ¿cierto? El intelecto, después sigue otro centro, ¿cierto? Que es como el emocional, como un centro donde la mente ya no funciona, sino es otro centro.
y después todavía un centro más profundo todavía, ¿cierto? Y cuando uno llega allí es como uno conectarse con el resto de este universo, ¿cierto? Pero eso es algo que pues, tenemos los ejemplos de muchos maestros que han logrado hacer eso, ¿no? Yo, para te digo, solamente te menciono cómo posiblemente llegar allá, porque yo no he llegado allá todavía. Estás en el camino de la búsqueda de ese conocimiento. Sí, sí, sí. Como existía ¿Cómo una se película, encuentra eso? O sea, ¿cómo se encuentra eso? ¿Cómo uno llega a encontrar eso, a identificar eso? Porque bueno, como ingeniero uno piensa en el método científico, pero aquí no es válido. Entonces, ¿uno cómo carajo llega hasta allá? Sí, entonces ahí, por ejemplo, una de las formas simples es que uno tiene que empezar, como te digo, a, a parar ese proceso de que cuando tú miras algo, tú inmediatamente lo juzgas, lo evalúas. Sí, porque esa es la función del intelecto, ¿cierto? Apenas uno mira algo, uno dice, esto es grande, esto es feo, esto es bonito, esto es alto, ¿cierto? Inmediatamente. Ese es el intelecto funcionando. Entonces uno tiene que aprender a hacer que eso no funcione. Tú solamente te quedas observando, ¿cierto? ¿Cómo Observar, así no sí, funciona? ¿Funciona el no, no, cerebro? no, no, es observar el fenómeno, observar el objeto, ¿cierto? Sin hacer ninguna evaluación mental. difícil, ¿Entiendes lo que quiero decir? es difícil que uno, Si no, si ve algo que lo asombre a uno no le pueda poner juicio a eso. O sea, es difícil que uno, después de la primera observación, no entre uno inmediatamente a buscarle la conciencia al tema. O sea, oh, no, por eso, porque uno está habituado. sí, Nosotros estamos, nuestra mente te voy está a, habituada a ese proceso. te voy a poner un ejemplo. Sí. A veces uno tiene lo que llaman el sexto sentido, ¿no es cierto? Y entre más florezca ese sexto sentido, diría yo que uno tiene una mayor cualidad o mayor interpretación del mundo, del universo. Sí. Porque uno le está dando más cabida a esa emoción, a ese sentido que no está basado en eso que tú estás diciendo del intelecto. O sea, mientras tú logres interpretar esas sensaciones sin que entre el intelecto a jugar, sino que es como la emoción, como que tú a través de tus propias emociones puedes interpretar lo que pueda estar sucediendo alrededor tuyo. Una vez uno dice, ¿por qué se lleva uno una primera imagen de una persona sin haberla conocido? Simplemente porque la vio y le pronunció unas palabras a la persona, uno dice, uy, no, rechazada porque no me gusta. Pero es porque entra a jugar tu emoción, entra tus sentidos que no son controlados por la interpretación de tu mente, entran a jugar un papel importante en ese momento. Es como una especie de escudo de protección. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les puedo comentar una sensación. En las noches, a veces estoy durmiendo y me dice Doris, abrieron la puerta. ¿Sí? Entonces, claro, ella lo preocupa a uno, ¿no? Dice, se entraron los ladrones, dice uno, ¿no? Lo primero que uno reacciona. Entonces yo inmediatamente pongo mi mente a interpretar los sonidos. A ver, Sí. ¿cuál es el sonido que estoy escuchando que sea igual a que abrieron la puerta o que rompieron el vidrio? ¿Sí me entienden? Sí. O sea, Sí. ahí yo, la interpretación del mundo, lógicamente la mente entra a jugar un papel importante, pero Claro. cuando sucede la sensación, cuando sucede el ruido, ahí el cerebro no está interpretando en ese momento, sino que ahí es como la emoción, es como, uy, hay peligro, hay algo que no está en su medida, no está en su momento, aquí no debería haber ruidos, es más o menos Sí. lo que uno interpreta, ¿no? Bueno, Will, ¿cómo se entrena esa capacidad de dejar como casi que austero la capacidad de razonar y analizar y por qué pasa y dedicarse a ser solamente un observador o bueno, no sé, quiero entender un poco más esa idea.
Bueno, acuérdate, en este proceso que te digo, tú quieres es mermar esa capacidad de análisis, de razonar, porque eso es parte del intelecto, ¿cierto? Un ejercicio simple que hay es que tú te concentres en un lugar quieto, callado, ¿cierto? Por unos momentos cierras los ojos y te concentras en la respiración. Cuando el aire entra, cuando el aire sale. Cuando el aire entra y cuando el aire sale. Solamente concentrarse en eso. Si tú tratas de hacer ese experimento, tú te vas a dar cuenta que en segundos o en milisegundos, tu mente se ha ido para otro lado. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, no lo tiene que hacer. Esto no es una creencia. Esta ciencia es muy exacta, realmente. Porque es de una experimentación con uno mismo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo es que la mente de uno está funcionando. Nosotros estamos totalmente aquí arriba, en la cabeza. Entonces, con estos ejercicios, ¿cierto? Tú empiezas a hacer que esas vibraciones mentales, ¿cierto? Ese continuo pensamiento, análisis, ¿cierto? Evaluación, van a empezar a rebajarse, ¿cierto? Pero uno tiene que hacer el ejercicio, ¿cierto? Otro ejercicio bueno, tú vas caminando, ¿cierto? Estar completamente aware, completamente conociendo cada paso que das. Porque fíjate, uno camina, tú no te das cuenta que estás caminando, ¿no? Tú no te estás pensando en mil cosas, ¿cierto? Pero tu caminar es automático, uno es robótico, uno se vuelve robótico. Mecánico. ¿Cierto? Sí, mecánico, uno está muy mecanizado, ¿cierto? Uno debe utilizar la mente es cuando la necesita, pues voy a ir al baño, ahí está la puerta, ¿cierto? Voy y la abro. No me voy a atravesar la pared, ¿cierto? Para eso está la mente. La mente tiene todo ese mundo de habilidades, de memoria, etcétera, análisis. Pero de resto, ¿sí o no? Aparece algo, no tengo que estar evaluando, juzgando. Pero ya tu Nada. mente, ya tu mente sabe que para abrir la puerta tienes que mover la chapa de la puerta. Sí, claro, la mente. Ahí no toca meter mucho cabeza de análisis ni nada de eso, porque eso ya está ya interpretado, ya es algo que es un procedimiento conocido. Es una capacidad maravillosa de la mente, imagínate, que tú puedas memorizar un mundo de acciones, ¿cierto? Y cosas. Pero en este caso que le estaba explicando a Juan, es un proceso de desautomatizarse. Nosotros somos muy automáticos, muy robotizados en casi todo lo que hacemos. Y parecemos robots. Sí. ¿Y es por qué? Porque no ponemos como esa conciencia en todo lo que está pasando. Estamos en el mundo de nuestras ideas, ¿cierto? Y estamos como hablábamos la vez pasada con José, es en el mundo del futuro y del pasado. Realmente todas las relaciones con algo que yo hice ayer o lo que voy a hacer mañana o en el próximo segundo, ¿cierto? Nunca uno está en el presente momento. Porque si tú te pones atención, para que tú puedas experimentar el presente momento, la mente no existe allí. No hay mente. La mente no puede existir en el presente. Porque el presente es algo como atómico, ¿cierto? La mente solamente existe porque está basada en ideas, ¿cierto? Que tú has acumulado y en ideas que tú proyectas, ¿cierto? Para el futuro. Entonces, cuando uno está en el presente momento, es como yo te decía, era que tú estás viendo el objeto, estás observando solamente, ¿cierto? No hay evaluación de nada. Entonces uno tiene que entrenarse, uno necesita mucho entreno, mucho práctica, ¿cierto? Mucho ejercicio determinados. Y pues leer bastante cosas de estos sistemas. No es fácil.
Bueno, para ubicarnos un poquito, tú nunca has ido al lejano oriente, allá donde los monjes budistas de Mongolia, del Tíbet y nada de esas cosas. No, no, nunca he ido, pero sí he estudiado mucho al Buda. Ok. Sí, al Buda y otros maestros, ¿no? Que han existido. Ok. Sí, sí. Y pues en mi concepto personal, Jesús, por ejemplo, fue uno de los maestros que trajo a la sociedad occidental. Prácticamente, si tú sabes lo del Oriente y miras lo de Jesús, tú dices, es exactamente lo mismo, sino que él tuvo que hacerlo pues en un idioma y en una forma especial para ese grupo de gente en Israel, ¿no? Acuérdense que Pero los conceptos, sí, los conceptos profundos de ese mensaje son prácticamente lo mismo. acuérdense que según la enseñanza que nos han transmitido a nosotros, porque pues, es una transmisión de conocimiento, Jesús se desapareció varios años digamos, existe un número de años donde él se desapareció. Y en teoría se fue a orar con los monjes del templo, con sacerdotes del templo, pero en teoría puede ser eso, pero también tal vez estuvo viajando lo que es en el lejano oriente, como digamos, adquiriendo esos conocimientos para interpretar, digamos, en el mundo de otra forma. Entonces, lo que tú dices, llegó y trató de dar el mensaje de una forma diferente, lo que se daba anteriormente como conocimiento espiritual y de sociedad. Además que también llegó en un momento en donde la sociedad también estaba con cierta revolución, entonces el pueblo no estaba muy contento y el pueblo quería independencia del Imperio Romano y cosas de ese tipo. Bueno, es toda una connotación histórica, el momento histórico que se estaba viviendo en ese entonces, en donde Jesús cayó, digamos, como pedrada en ojo tuerto, y pues logró dejar el mensaje, un mensaje que ha perdurado por muchos miles de años. Entonces uno dice, bueno, ¿eso es real? ¿Sucedió? ¿O es una fábula interpretada de generación en generación? Entonces, Sí. son cosas que uno tiene que evaluar, y más a medida que va avanzando la ciencia, que nos va entregando conocimiento de investigaciones que se realizan y nos van dando, digamos, de información que, basado en ciencia, que nos iluminan las dudas que teníamos antes. Entonces dice uno, bueno, ya sabemos que la Tierra es redonda. Ese es otro tema que vamos a hablar ahora más tarde. Si la Tierra es plana o es redonda. Entonces, o si existen los ovnis, por ejemplo. Cosas de ese tipo que pues nosotros todavía estamos, los pocos que han viajado al espacio tienen un concepto del universo diferente a los que hemos estado aquí en el planeta Tierra, pisando la Tierra permanentemente. Los astronautas que han viajado pueden ver el mundo de una forma diferente ahora. Los que estamos aquí lo vemos de aquí para arriba. Entonces, es el concepto que queremos interpretar ahora, gracias a tu mensaje, Will, es que nosotros tenemos que independizar nuestra mente analítica de nuestra mente, digamos, de conciencia, o sea, lo que es la conciencia en sí. O sea, la conciencia se debe basar también en emociones, en sensaciones, y no solamente en conocimiento empírico o científico o cosas de este tipo, ¿no? Una de las cosas que se dice es, no sé si ustedes han oído hablar, lo que se llama la evolución de conciencia. De acuerdo con este concepto, la evolución de lo que nosotros siempre conocemos de la evolución física de la vida, ¿no? La evolución del hombre es natural hasta que llega al momento, la evolución ha creado este cuerpo, ¿cierto? Es el tope de la evolución, es este cuerpo que tenemos humano. Pero esa evolución para en el momento que el hombre
tiene una pequeña conciencia, ¿cierto? Hasta ahí llega. Nosotros ya no vamos a evolucionar físicamente más, de acuerdo con este concepto. Desde aquí, desde ese momento que aparece la conciencia en el hombre, aparece la posibilidad de que el hombre empieza a evolucionar conscientemente. Esto quiere decir que es que la conciencia de uno va creciendo, hasta que uno se ilumine completamente todo. No quede nada del ser de uno que uno no conozca, ¿cierto? Entonces es una persona que ha evolucionado cuando llega a ese máximo. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, para la sociedad de nosotros es Jesús, ¿cierto? En las otras partes hay cantidad de másters, ¿cierto? Que han llegado a ese punto. Y ellos son los ejemplos, ¿no? Pero eso es algo que cada individuo tiene que hacer. Uno no, por quedarse quieto, como hablábamos antes, no va a pasar, ¿cierto? Si yo me siento así, como decía Juan, mirando TikTok, no voy a volverme a alcanzar lo mejor, ¿cierto? En este caso, la persona tiene ahora la responsabilidad, cada uno tenemos, de seguir avanzando interiormente cada vez más y más y más, ¿cierto? Por eso ahí ese concepto de tener más prácticamente se elimina. Aquí el concepto es uno ser más, ¿cierto? Ser. Tener conciencia cada vez más y más. Iluminarse interiormente, ¿cierto? Dale luz. Eso va completamente opuesto a la sociedad de nosotros. Tú sabes que ustedes saben, la sociedad de nosotros está basada en tener más sí. Conocimiento, ¿cierto? Más conocimiento, más cosas materiales, más, ¿cierto? Pero todo es como exterior ahora. No hay nada interior. Por eso es que dicen que una persona, por ejemplo, traemos a Jesús aquí al lado, o a Kabir, o uno de esos masters que asistieron, y él, en comparación con nosotros, no sabe nada de este mundo, pero es una persona que ha evolucionado, es mucho más evolucionado que nosotros. Nosotros mira, miramos ese árbol que está ahí enfrente y ni lo apreciamos. Miramos a otro ser humano, podemos pasarle por encima. No hay, el hombre, como estamos nosotros, no tenemos ninguna evolución interior, ¿cierto? Tenemos la capacidad de llegar hasta allá, ¿cierto? Pero si no hacemos este esfuerzo, somos responsables. Esa es otra de las cosas que he aprendido mucho. Porque antes uno decía, bueno, esto me pasa a mí es porque ese hizo tal cosa, o esos hicieron tal otra. ¿Cierto? Siempre uno le está echando la culpa esa a los demás, por cualquier cosa que le pase a uno, ¿cierto? Toda la responsabilidad uno se la echa es al otro. Aquí en este proceso es al revés. Uno es el único responsable de todo lo que le pasa en esta vida, uno. Entonces, eso es otra de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿cierto? Que yo soy el único responsable de lo que me pasa. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. ¿Cierto? Entonces, cuando uno logra alcanzar ese concepto profundamente, todo tiene que cambiar alrededor de uno, ¿cierto? Pero es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que no es fácil, porque nosotros, como decíamos, nosotros tenemos hábitos de 50 años. Es un poco más difícil que ir al gym todos los días, o más difícil caminar 1 o 2 millas todos los días. ¿Sí? No es tan fácil, es algo, aparte de que tiene que tener uno la voluntad puesta en ello y tener la disciplina, lógicamente, porque aparte de querer hacerlo, tiene uno que tener una formación, una disciplina total, porque si no, no se logra tampoco. Uno como proceso, digamos, de conocimiento interior, no puede fallecer o decir, ay, no, yo voy a trabajar apenas 10 minutos con mi interior, y mañana no le jalo, porque mañana juega mañana hay partido de fútbol del Mundial de las Muchachas a esa hora, y yo me lo voy a ver. Se nota que lo está viendo, don José.
Está buenísimo, ¿no? Sí, sí, Las, sí. las colombianas tienen chance. Sí, Juega mañana muy juegan contra bueno. Inglaterra, Me correcto. atrevería a decir que mejor que los hombres, o sea, pero muchísimo mejor. Ah, no, claro, claro. Uf, fascinante está eso. Nos están dando una lección de humildad muy grande las mujeres, a nosotros. Véanme, Es que juegan mucho, las mujeres juegan mucho fútbol. sí, juegan con mucha gana, Siempre hemos con mirado mucha Sí, hacia garra, otro lado, le hacia la ponen mucho, selección masculina, sudan la camiseta, olvidando que la sudan femenina la es más camiseta. fuerte. sí, 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 sí. Es increíble. Don José Bueno, toca un tema importante que es que, bueno, sí, la disciplina no es como ir al gym. Su merced se nota que tiene una amplia experiencia en esto, o sea, su forma de ver el mundo es única. A mí me gustaría aprender, y yo creo que a todo lo que nos escucha, ¿cuál es la rutina suya? O sea, ¿cuál es el gym, cuál es el gimnasio para su merced no, mental, espiritual, que su merced utiliza para cultivar eso? Enséñenos, o sea, porque pues está muy interesante esto. hay una cosa que yo he aprendido en la vida y es que dicen que el hombre de éxito se levanta temprano, pero no necesariamente el hombre de éxito, sino que el hombre que quiere conseguir conciencia, como dice Will, hay que levantarse temprano también, ¿sí o no, Will? Pues a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado levantarme temprano. También hay que darse cuenta, acuérdate que ese ritmo de energía es diferente en todas las personas. Hay personas que tienen más energía a la mitad del día o al final del día, ¿cierto? Entonces una persona así, por ejemplo, no se va a levantar temprano, ¿cierto? Porque su energía, su nivel de energía máximo es al final. A mí me gusta es por la mañana. Yo me siento bien por la mañana, me fascina la mañana, ¿cierto? ¿Y cuál es el gym mental, o bueno, no sé, o espiritual que utiliza Will? ¿Cuál es esa, no sé, esa constante que ejercita? ¿Cómo lo ejercita? Uh, una de las cosas que he aprendido es que este es un proceso que se tiene que hacer con las cosas más simples de la vida de uno. Uno no tiene como que buscar algo como especial. Así, yo pensaba antes así también. No, que por ejemplo que tengo que sacar tantas horas o tantos minutos para sentarme en posición de lotus, por ejemplo, y hacer meditation. No. Uno con las acciones más simples de la vida diaria de uno, ¿cierto? Uno hacer ese ejercicio. Por ejemplo, si estamos aquí hablando, ¿cierto? Yo estoy hablando, pero estoy completamente concentrado en ustedes dos, ¿cierto? En lo que yo estoy diciendo. Mi mente no estoy pensando en otra cosa por allá, ¿cierto? Si estoy caminando, estoy concentrado en eso. Estoy tratando de estar solamente ahí, en ese presente momento, ¿cierto? Si uno está lavando los platos, por ejemplo, está lavando los platos, ¿cierto? No dejar que la mente de uno se vaya por ningún lado. Si se va, pues otra vez la trae a ese presente momento, No, ¿cierto? a usted esa parte sí se le va para el pasado, Okay. cuando está lavando los Lavar. platos. Dishwasher allá, pucha, eso estaba ¿Se sucio. acuerda cuando le tocó Los $2 trabajar y en medio. lavaplatos? Ah, sí, no, tratar de hacerlo, eso uno lo tiene que llevar a las partes más comunes de la vida de uno, ¿sí? A ver si te interpretamos bien. No se trata de controlar la mente, se trata de dejarla ir. O al revés. Sí, lo que pasa es que cuando uno trata de estar en el presente momento, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo mental para que la mente se pare. Es que por naturaleza, ¿cierto? Al uno estar en el presente momento, la mente de uno puede estar en el pasado y en el futuro, ¿cierto? Porque uno está en el presente momento, ¿cierto? Es como un ejemplo que dan es, por ejemplo, cuando uno escucha música. Cuando uno escucha música, tú no evalúas la música, ¿cierto? Tú no te pones a analizar la música, tú solamente te sientes ahí y escuchas la música, ¿cierto? Sí. Está uno en ese instante disfrutando de esa música, está como metido en esa música, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Sí, eso es lo que yo trato de hacer.
en estos momentos. Y seguir pues estudiando más porque es que hay muchas cosas para aprender de eso. A ¿Cierto? ver, Will, quiero ponerme en contexto de tiempos. Sí. Esto que tú nos estás compartiendo, ¿arrancó en tu vida? ¿A qué altura de tu vida? ¿O siempre ha estado ahí presente y lo has venido desarrollando poco a poco? ¿Cuándo arrancó Will a decir, no, tenemos que buscar la conciencia? Tenía la misma pregunta. ¿Fue en ¿Eh? Cali? O sea, ¿fue en el ¿Cuándo Valle? ¿Fue cuando comenzó? llegó a Estados Unidos? ¿Fue en el doctorado? ¿Cuándo fue? No. Yo realmente yo creo que yo comencé con yoga desde que tenía 15 años. Ah, ok. Sí, allá en Colombia. Desde ese momento yo creo que yo empecé a investigar más y más y más, ¿cierto? Y comencé con Hatha Yoga. Y entonces tú cuando entras en ese mundo, pues tú tratas de investigar, lees de una cosa, entonces investigas de eso y sigues investigando y te vas metiendo en esto y en lo otro, así, ¿cierto? Y a medida pues uno va descubriendo, porque es que antes no llegaba mucha información acerca de eso, aquí a nuestra sociedad occidental. Después de que ocurrió lo del Dalai Lama en el Tibet, fue que empezaron a abrir más esa información. Masters vinieron acá, ¿cierto? Y empezaron a hablar más y más. Y, o sea que... Cuando él dice máster se refiere a maestros de Oriente. Ah, sí, sí. Sí, maestros, perdón. Maestros. Entonces, y hay gente que ha escrito más de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces tú empiezas a investigar aquí más y más y más. Y así, ¿cierto? Ok. Es Tú has, un proceso. tú has tenido diría, no, ¿cómo lo podemos definir? No es una, sería como este movimiento espiritual tuyo, personal, desde los 15 años. Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. Desde que entré en yoga, ¿sí? Ok, ok. Porque yoga es uno de esos métodos que busca Yoga no descubrir esa verdad. solamente son estas posturas todas imposibles para nosotros los occidentales, Oh, no, no, no. casi No, como, casi como tortura para el cuerpo. No, eso no es no, Sería yoga. no. feliz Doña Doris si su merced pudiera hacer esas posturas. No, no, No las tiene, no asanas, sí. tiene nada que ver con el Kama Sutra ni nada de esas cosas, ¿no? No, no, Ya José fue por otro lado. no, pues fíjate, lo del Kama Sutra lo escribió nada menos que un yogi. Sí, yo sé, pero lo Ah, menciono. Sí, ese dato no lo claro. sabía. Sí, porque es que lo que pasa es que uno de los métodos con los que tú puedes descubrir se habla de ese centro, ¿no? Interior. Hay prácticamente dos pasos, dos caminos. El camino de la voluntad, que se llama, y el camino del surrender. ¿Cómo dice? Surrender. Surrender De, es como de devoción. El que uno... el que está uno devoto a algo, sí. Sí, devoto, pero bueno, entonces en el camino de la voluntad Entregado. es entregarse, sí. Sí. Sí, son dos caminos prácticamente. Entonces, en el camino de la voluntad, ellos han descubierto métodos donde tú destruyes tu ego, ¿cierto? A través de crear una voluntad súper fuerte en ti, eh, eh, luchando contra las fuerzas más fundamentales del ser humano. Entonces, por ejemplo, una de las fuerzas más fundamentales es el sexo, la energía sexual, ¿cierto? Otra es el hambre. El ayuno, pues el ayuno, cuando uno ayuna tiene más, genera cierto tipo de Sí, energía. sí, no, sí, uno ayuna, pero la fuerza es el hambre, ¿no? Sí. Y la otra es la respiración. La respiración es la más fácil. Pero el sexo es una de las, por eso hay una escuela que se llama la escuela tántrica, ¿cierto?
Es que lo que ok, sí, sí la he buscas, escuchado. sí, tú buscas estar completamente consciente en el último peak, en el último momento. Tú sabes que en el momento del orgasmo uno se pierde completamente, ¿no? Entonces, lo que se busca es que tú estás completamente consciente hasta ese momento y entonces allí han descubierto que uno descubre un mundo de cosas en uno. Pero es muy difícil eso. El otro es el hambre, ¿cierto? De uno dejar de comer. Eso sí es muy tremendo. A mí lo único que me gusta es el respirar. Esa parte es difícil. Sí, sí. Hay muchas cosas que han hecho. Y el de entregarse, pues, ese es que tú, por ejemplo, dices, tú escoges a un maestro o lo que tú quieras. Es que tú dices, yo me entrego a ti, ¿cierto? Me rindo a ti. Suscríbete a mi canal para estar enterado de las últimas noticias en Cística. Suscríbete y activa la campanita ya.